Ahora la siguiente parte, como veis, el título he puesto fibromialgia, aunque en la hoja informativa ponía fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Sin embargo, he preferido dedicarme solamente a la fibromialgia porque hay muchos autores que la consideran la misma enfermedad, y la fibromialgia desde el punto de vista etiopatogénico, manifestaciones clínicas, criterios diagnósticos, está mucho más desarrollada que el síndrome de fatiga crónica, si no es la misma enfermedad. Y luego, por otra parte, además, todo lo que yo voy a decir de la fibromialgia valdría para el síndrome de fatiga crónica, y si quiero hacer alguna puntualización del síndrome de fatiga crónica, pues os lo diré durante la charla, ¿de acuerdo? Mi charla se va a dividir en tres partes y luego unas conclusiones. La primera parte, una breve introducción. La segunda parte es un análisis previo del problema. Voy a intentar resolver, o por lo menos explicar, comprender por qué la fibromialgia es tan conflictiva cuando en realidad no debería serlo. Luego voy a hablar de la fibromialgia en sí, con su etiopatogenia, manifestaciones clínicas y un tratamiento que está bastante estandarizado, y luego sacaremos unas conclusiones. La fibromialgia es una enfermedad que produce dolor generalizado y no se sabe su causa, y en un principio tampoco en la exploración se ve causa del dolor. Se piensa que es una enfermedad moderna, pero en realidad sí que tenemos antecedentes históricos. El primer ejemplo voy a poner aquí esta famosa obra del enfermo imaginario de Molière, que os la recomiendo porque además es muy divertida. Pero ¿por qué os la he puesto aquí? Porque es el típico ejemplo de la imagen arquetípica que tenemos de la fibromialgia. Tanto de cómo es el enfermo fibromiálgico, lo tenemos todos ahí metidos un poco inconsciente, pero también es muy interesante por la conducta del médico y toda un poquito de parafernalia y charlatanería que se genera también alrededor. Por eso, para mí, este antecedente histórico también me parece muy importante. Un antecedente histórico un poquito más reciente es este libro clásico del doctor Roth-Esquerol, que es uno de los grandes introductores de la reumatología en España, y como veis ahí, dentro de los diferentes síndromes reumatológicos, habla ya de lo que es el reumatismo psicógeno, pero también habla de la fibrositis y también habla de las miofastalgias, ¿no? Más recientemente tenemos los criterios de la fibromialgia, que ya fue reconocida como entidad propia por la OMS en 1992, y hay una serie de unas revisiones recientes que la veremos de ella un poquito más adelante. La fibromialgia en sí, aunque habéis visto que ya de por sí existe desde hace mucho tiempo, hoy en día se ha convertido en un problema sanitario de primera magnitud. ¿Por qué? Pues según datos de EPISER, que son estudios epidemiológicos de la Sociedad Española de Reumatología, representa el 2,4% de prevalencia en España, que significa que más de 700.000 pacientes aproximadamente. Una relación 21:1 en relación a favor del sexo femenino, aunque luego cuando la fibromialgia son en edades extremas de la vida, esa relación se iguala. La fibromialgia es muy rara en mayores de 80 años, y en jóvenes también hay casos, pero yo no me voy a dedicar a la fibromialgia en jóvenes, es un tema muy complicado. Representa aproximadamente entre el 10 y el 20% de la patología en una unidad de reumatología, y a día de hoy puede provocar un problema farmacoeconómico, un gasto farmacéutico, y está a día de hoy, que tampoco vamos a entrar en ello porque es un problema muy complejo, todo el tema de las incapacidades, minusvalías y las diferentes sentencias que los fibromialgicos están consiguiendo. Por lo tanto, es un problema sanitario de primer orden. Además, tiene alta prevalencia, desconocemos la causa que produce la fibromialgia, también es una enfermedad que no tiene cura y que además produce mucha incertidumbre tanto en el paciente como en el médico. Y además esta incertidumbre se ve aumentada por estos dos motivos. Existe una baja calidad de la evidencia científica y una baja calidad de las recomendaciones del tratamiento y diagnóstico de la fibromialgia. Por lo tanto, ya tenemos un poquito el panorama general actual de la fibromialgia, que yo lo he resumido en 3 puntos. El primer punto es que existen múltiples recomendaciones y maneras de abordar el problema. El segundo punto, la segunda consecuencia, es que hay una gran incertidumbre diagnóstica y terapéutica por parte del paciente, multivisitas médicas, inconformismo y conflictividad. Y un tercer punto, ineficacia terapéutica, claudicación, frustración y rechazo por parte del médico, que automáticamente, dado que es un paciente conflictivo, el médico suele tomar obviamente una postura defensiva. ¿Y por qué tanta incertidumbre? Bueno, pues yo quiero dedicarle una parte de la charla a intentar un poquito explicar esto, si puedo. ¿Por qué tanta incertidumbre? En realidad, en el problema de la fibromialgia hay un problema básico estructural, y es si nos creemos o no que la fibromialgia existe.
Hay algunos médicos que dicen, yo no creo en esa enfermedad, y por lo tanto, hasta que no superemos ese paradigma, pues por lo tanto, el problema de incertidumbre va a seguir existiendo, ¿vale? Yo me quiero dedicar específicamente a hablar del diagnóstico y el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque yo creo que si entendemos bastante esto, muchas de las dudas diagnósticas y muchas de las dudas sobre el tema de la fibromialgia pues van a quedar en parte resueltas, y muchos de los problemas actuales los podremos entender, para finalmente hablar de lo que es en sí la fibromialgia, que a día de hoy, y ya os adelanto, es una entidad que está reconocida, que tiene su etopatogenia, sus manifestaciones clínicas y su tratamiento. Vamos a hablar ahora mismo de esto, de los pasos que se dan o que no se dan para llegar al diagnóstico de fibromialgia. Porque aquí yo creo que hay parte del problema de la gran conflictividad que a día de hoy existe, ¿vale? Voy a intentar un poquito explicaros esto mejor. La fibromialgia es una enfermedad que produce un dolor generalizado, pero un dolor generalizado sin signos inflamatorios, sin signos exploratorios que nos den pistas. Por lo tanto, es un gran simulador. Hoy he expuesto un poquito qué ocurre con la fibromialgia. Es una sintomatología que tiene el paciente muy general, poco específica. No ayuda al médico a acertar en el diagnóstico porque el paciente se queja pero tú no ves nada más. No impresiona de gravedad, por lo que en muchas ocasiones no se profundiza en el estudio de más pruebas complementarias, que algunas de ellas pueden ser agresivas e invasivas. Además, cuando hay médicos que quieren realizar más pruebas complementarias, el rendimiento de esas pruebas complementarias más complejas suele ser muy bajo. Y por último, además, la interpretación de las pruebas complementarias depende de un especialista que valora al paciente, así como de su capacidad para realizar un adecuado diagnóstico diferencial del dolor osteomuscular. En reumatología, en el diagnóstico diferencial del dolor osteomuscular, es muy frecuente que el mismo resultado de unas pruebas diagnósticas sea interpretado de manera distinta por un médico. Y eso al paciente le vuelve, pero ¿cómo es posible si un médico me ha dicho que esto es muy importante y ahora usted me viene diciendo que no tengo nada? Bueno, pues eso genera todavía muchísima más incertidumbre. Sin un adecuado diagnóstico diferencial, también ¿qué ocurre en el panorama actual? Que muchas veces estamos tratando distintos padecimientos con una misma sintomatología común. Y por lo tanto, si la etopatogenia y el motivo del dolor no es el mismo, el fracaso terapéutico estará pues garantizado. Por lo tanto, hay que hacer un diagnóstico diferencial correcto. No se puede hacer un diagnóstico de fibromialgia si antes, por lo menos, no se detectan estas situaciones. Obviamente las clásicas de un dolor ya neuropático bien definido o un dolor oncológico, eso es más fácil, ¿no? Pero obviamente cuando un paciente ha diagnosticado de fibromialgia, previamente se han tenido que reconocer o por lo menos haber descartado estos procesos. En primer lugar, reumatismos inflamatorios clásicos o de otras enfermedades autoinmunes, principalmente artritis reumatoide, artritis psoriásica, lupus, espondiloartropatías. Cuando hablamos de estos reumatismos inflamatorios, sobre todo nos vamos a referir a aquellos que llamamos de baja expresividad, porque obviamente un paciente con artritis reumatoide que tiene inflamadas todas las articulaciones, pues eso es muy fácil. Un paciente con lupus, eritema malar, fotosensibilidad, úlceras orales y que viene con artritis, pues eso es muy fácil. Son solamente aquellos con baja expresividad los que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar el diagnóstico diferencial. Las infecciones, no todas las infecciones, ¿cuáles son aquellas que pueden simular pacientes fibromiálgicos? Sobre todo los cuadros mononucleósidos, crónicos, insidiosos, citomegalovirus, Epstein-Barr, B19, virus B, virus C, algunas veces algunas hepatopatías crónicas. Enfermedades endocrinológicas, los hipotiroidismos, los hipertiroidismos o los hiperparatiroidismos, algunos Cushing, pero esos son mucho más fáciles de diagnosticar. Enfermedades gastrointestinales, obligatorio, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa Crohn, volvemos a lo mismo, de baja expresividad. Hoy en día tenemos a lo mejor pruebas no invasivas, como puede ser la caprotectina, que ha ahorrado muchas colonoscopias innecesarias. Luego hablaremos un poquito más adelante de lo que es el gluten, porque eso seguro que sobre las intolerancias alimenticias también hablaremos un poquito de eso, de dónde hay que colocarlas, ¿de acuerdo? Enfermedades neurológicas, nos referimos a esclerosis múltiple, Guillain-Barré, neuropatías, polineuropatías, principalmente. Esto muy importante, esta es la causa más frecuente de error diagnóstico, las poliartrosis. Es decir, un paciente que le duele todo, pero muchas veces la causa más frecuente no es que tenga fibromialgia, es que tiene artrosis generalizada y produce un dolor generalizado.
Algunas partes del tratamiento coincidirán, pero otras no, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay que descartarlos. Muy importante, trastornos del sueño, del ritmo del sueño, vigilia. Esto lo veremos también en el tratamiento, pero sobre todo los pacientes obesos, o los pacientes hay que descartar un síndrome de apnea del sueño, porque eso produce dolor, y el tratamiento de una CPAP mejora de manera espectacular lo que son los dolores. Bueno, vamos a ver si dejamos esto claro. Trastornos psiquiátricos. Los trastornos psiquiátricos, principalmente los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de adaptación, que el máximo representante es la ansiedad, se asocian con los pacientes que tienen fibromialgia. Y por lo tanto muchos médicos o una corriente de pensamiento dice que la fibromialgia es un trastorno psiquiátrico. Eso en realidad, el diagnóstico diferencial, lo que tenemos que hacer es diagnosticar un trastorno psiquiátrico, un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, y ver si el trastorno psiquiátrico es el síntoma principal y por lo tanto el tratamiento será psiquiátrico, el paciente tiene un trastorno de ansiedad y depresión, o si el trastorno psiquiátrico simplemente es un cuadro más del resto del cuadro de fibromialgia. En el primer caso, el tratamiento será psiquiátrico. En el segundo caso, el tratamiento será de la fibromialgia, que tiene diferentes apartados de tratamiento, en el que tendremos el tratamiento psiquiátrico. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos que hacer a la hora de enfocar los padecimientos psiquiátricos con la fibromialgia. Y por último, no quería tampoco dejar de mencionar, porque siempre que salen las conversaciones con el tema de la fibromialgia, al final esto también sale, que la fibromialgia podría ser una enfermedad del hombre moderno. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que la fibromialgia simplemente sería la punta del iceberg, que lo único que representa es una tendencia de que tenemos una sociedad un poco enferma, una sociedad enferma. ¿A qué nos referimos con una sociedad enferma? Pues eso nos podemos referir a clásicos, por ejemplo, metiros a Erich Fromm sobre el problema del hombre moderno, de toda la psicopatología del hombre moderno, pero a mí me gusta, porque yo creo que esto lo explica bastante bien, este tratado de psicología médica. Dentro de ellos están las lecturas, que yo os las recomiendo, de Pedro Lairentrago. Y yo voy a poner un poquito unos párrafos de a lo que me refiero con el cansancio de la vida y la desesperanza de lo que dice el doctor Lairentrago. Es un sentimiento a causa de la convicción de que no vale la pena vivir la que ofrece el servir a la vida o imponer el mundo en que se existe. Y no porque sea más o menos penosa, sino porque no se la puede llamar propia. Es lo que antiguamente se llamaba el tedio de la vida. Es un estado habitual de la vida en el cual quien lo experimenta cree estar seguro de que no hay y no puede haber nada capaz de dar a su propia existencia un sentido verdaderamente satisfactorio. Y el doctor Lairentrago se pregunta, ¿qué tiene nuestro mundo para que en su seno haya surgido con tanta perturbadora frecuencia, grave en unos casos, leve en otros, el cansancio de la vida? Y entonces él da una solución. Quitada la causa, quitada el efecto, una profunda reforma sociocultural, sociopolítica, socioeconómica del mundo en que vivimos. Bueno, bien, esto es una predisposición, esto es un terreno en el que predispone al individuo a sufrir una serie de trastornos, pero esto no es fibromialgia, ¿de acuerdo? Entonces no se debe confundir una forma social o unos problemas sociales en los que vivimos, porque todos los vivimos y no todos tenemos fibromialgia. ¿De acuerdo? Yo también quería mencionar esto porque en todas las conversaciones sobre fibromialgia, sobre el tedio de la vida del hombre occidental, pues también lo relacionan. Y todos tenemos los mismos problemas, unos hacen fibromialgia y otros no. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial sigue siendo muy importante antes de diagnosticar la fibromialgia. Pero la fibromialgia es una enfermedad con una idiosincrasia particular. Es muy puñetera en ese aspecto. La mayoría de las enfermedades, el diagnóstico diferencial está fenomenal, pero en el caso de la fibromialgia, el diagnóstico diferencial puede ser un problema en sí mismo. Y aquí me refiero con esto. ¿Qué ventajas tiene el diagnóstico diferencial? Pues ahí las tenéis. No se puede tratar correctamente una fibromialgia si no se descartan adecuadamente las patologías ya mencionadas. Y la segunda ventaja, un diagnóstico diferencial elimina en gran medida la incertidumbre diagnóstica y terapéutica. ¿Pero qué desventajas puede tener el diagnóstico diferencial de la fibromialgia? Pues lo que ocurre muy habitualmente. Se debe tener un límite proporcional a la gravedad y síntomas del paciente, pues si no, el hacer continuamente pruebas se convierte en sí mismo en un problema, que genera aún más incertidumbre y falta de enfoque terapéutico. Y además también esto nos ayuda a lo que ocurre también muy frecuentemente y genera mucha incertidumbre,
que muchos de los tratamientos que surgen ha sido una cosa nueva para la fibromialgia. Es que me han dicho que el tema de la fibromialgia es más que dirigidos a la fibromialgia, lo que están más relacionados con la búsqueda de diagnósticos alternativos. Tú no tienes fibromialgia, tú lo que tienes es hay mala alimentación, y si tienes un acúmulo de metales pesados, lo que hay que hacer es medirte el plomo en el cuerpo. ¿De acuerdo? O hay que hacerte una biopsia de la piel y hay que medirte la coenzima Q y mandártela a Sevilla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que estos diagnósticos alternativos que ponen en duda el diagnóstico de fibromialgia generan más incertidumbre. ¿De acuerdo? Y esa es la gran segunda desventaja del diagnóstico diferencial de la fibromialgia. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar un equilibrio diagnóstico que nos lleve o no al diagnóstico de fibromialgia. Pero si el paciente cumple criterios, hay que diagnosticarle de fibromialgia. Y si no le diagnosticas, le diagnosticarás de otra cosa. Y en función de lo que diagnostiques, le tratarás. Pero hay que llegar a un diagnóstico. Por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio. Un equilibrio entre estas dos posiciones extremas. ¿Cuál es la primera posición? La primera actitud. Todo es fibromialgia. A un paciente llega a la consulta, me duele todo. Fibromialgia. ¡Hala! No se le ha hecho prueba, no se le diagnóstico de artrosis, no se tiene en cuenta que tiene 80 años, todo fibromialgia. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la segunda actitud? Nada es fibromialgia. Usted lo que tiene es una depresión. Usted lo que tiene es un trastorno, o lo que muchas veces hacemos, que no, creo que tiene una espondiloartropatía, le voy a poner un poquito de salazopinina, voy a hacerle más pruebas, hay que hacer una colonoscopia, vamos a hacer una gamografía. No, pero si esto no da, valoraremos una biopsia cutánea, una biopsia muscular, ¿de acuerdo? Valoraremos un TAC-PET, vamos a hacer un estudio electroencefalográfico, no tengo claro, vamos a hacer una valoración psiquiátrica, de tal manera que el paciente no llega a un diagnóstico de incertidumbre y además no, con la fibromialgia no tiene tratamiento, pues te genera. Tenemos que encontrar un poco un equilibrio, es lo que hay que intentar encontrar, ¿de acuerdo? Un equilibrio entre hacer un diagnóstico diferencial adecuado y a partir de ahí vamos a sacar muchos pacientes que no tienen fibromialgia, que se benefician claramente de otro tipo de tratamientos, y luego sacar un grupo de pacientes que cumplen claramente criterios de fibromialgia, que tiene una etiopatogenia determinada, unas manifestaciones clínicas típicas y un tratamiento que está bastante estandarizado. Y yo creo que si esto que os acabo de decir lo tenemos un poquito como esquema mental bastante claro, toda la conflictividad, pues a lo mejor se quitaría un poquito, ¿no? O por lo menos cuando haya nuevos temas de fibromialgia, deben un poquito saber de qué estamos hablando. Por lo tanto, después de esta pequeña introducción, que para mí me parecía bastante importante para dejar un poco claro el tema, pues vamos a hablar de lo que es la fibromialgia, que es una enfermedad con entidad propia. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una causa frecuente de dolor osteomuscular generalizado que afecta a músculos y tejidos blandos como tendones y ligamentos, que no se asocia con fenómenos de inflamación reconocibles y cuya etiología, así como la del dolor que produce, es desconocida. ¿Cuál es la causa de la fibromialgia? La causa de la fibromialgia a día de hoy se desconoce. Existen muchas vías de investigación, que son todas estas que veis aquí. Algunas están más desarrolladas y otras menos. La fibromialgia se ha dicho que puede ser una enfermedad muscular. Esto no está confirmado. Hay pacientes, estudios que se han hecho biopsias musculares, pero en un principio, de momento, esta vía etiopatogénica de momento no se ha confirmado. Sí se sabe que existe una predisposición genética, incluso más fuerte que en otros tipos de colectivopatías como la artritis reumatoide. Los familiares de primer grado tienen 8 veces más frecuencia de padecer fibromialgia respecto a la población normal. Esta es la etiopatogenia que a día de hoy es donde más se está investigando. Que si los pacientes con fibromialgia no le funcionan bien las vías del dolor. Las vías del dolor pueden ser a nivel del sistema nervioso central o a nivel periférico. Yo os voy a poner muy sencillo, para un ejemplo, ¿cuál puede ser la etiopatogenia? Pues simplemente la hipersensibilidad. Es decir, si a uno se le toca, yo tengo una vía del dolor adecuada y por lo tanto esto no se supone dolor. A lo mejor un paciente con fibromialgia, esto tiene una percepción dolorosa y por lo tanto existiría un sustrato fisiológico sobre la alteración del dolor. Anormal ritmo del sueño. Todos los pacientes con fibromialgia suelen tener ritmo del sueño alterado. Lo que no se sabe qué es primero, si la alteración del ritmo del sueño produce el dolor generalizado o el dolor generalizado produce el ritmo del sueño. Disfunción neurohormonal. Esto está bastante relacionado con la alteración de la sensación del dolor.
Además, tanto la primera como la segunda se ve reforzado por el beneficio que tienen algunos tratamientos con antidepresivos y antiepilépticos. Disfunción del sistema nervioso autónomo, y luego, por último, incluso hay teorías de que la fibromialgia es una enfermedad autoinmune. Esto no se ha demostrado. Si acaso sería a lo mejor una enfermedad autoinmune como por ejemplo el hipotiroidismo, que no se beneficia de tratamiento inmunológico. El hipotiroidismo se produce en una destrucción de tiroides por autoanticuerpos, pero el tratamiento inmunosupresor no sirve. Pues con la fibromialgia pasa lo mismo. El tratamiento inmunosupresor, el tratamiento corticoideo no sirve para la fibromialgia, y por lo tanto la teoría etiopatogenia autoinmune pues tampoco está muy en boga. Respecto a la patogenia, hay que tener una consideración especial. Es la gran relación, ¿no?, su asociación con otros síndromes funcionales: bruxismo, dolor, articulación temporomandibular, colon irritable, migraña, astenia crónica, cistitis intersticial, que es, desde el punto de vista etiopatogénico, podemos enfocar la fibromialgia de dos maneras distintas. ¿Es la fibromialgia una enfermedad clínica que provoca todos estos disturbios, o por el contrario la fibromialgia sería un síndrome? Un síndrome que puede estar provocado por diferentes orígenes etiopatogénicos: la pared intestinal, la pared cutánea, el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, otro síndrome, por ejemplo, el síndrome de Raynaud. El síndrome de Raynaud, es decir, los dedos en los conos azules con el frío, puede ser idiopático, pero puede estar relacionado con un lupus, con una esclerodermia, con una artritis reumatoide, con una vasculitis, ¿de acuerdo? Diferentes causas etiopatogénicas producen la misma manifestación. Pues esta pregunta a día de hoy no está contestada, y por lo tanto ya más adelante pues iremos viendo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la fibromialgia? Pues tampoco me voy a detener mucho porque yo creo que todos lo conocéis, ¿no? El primero, el dolor generalizado, con gran frecuencia, si no siempre, se asocia con astenia, fatiga y cansancio. De aquí a que muchas veces se llame sinónimo a lo que es fibromialgia y síndrome de astenia crónico. Aunque hay pacientes que principalmente se quejan de cansancio, de fatiga crónica, de astenia sin ningún motivo y sin dolor. Y eso es a lo que se ha diferenciado del síndrome de fatiga crónico, que a día de hoy pues tiene su propia, digamos, su propia asociación, su propio grupo de enfermedad, pero que no está tan desarrollado como la enfermedad de la fibromialgia. Es muy frecuente, más del 60%, que los pacientes tengan un trastorno adaptativo y del estado de ánimo asociado, ya sea el trastorno adaptativo, la depresión, la ansiedad, y de estado de ánimo, la depresión. También muy frecuente el trastorno del ritmo del sueño, y luego también es muy frecuente toda la sintomatología, todos esos síndromes funcionales asociados que ya hemos comentado, ¿no? Migraña, síndrome intestino irritable, palpitaciones, dismenorrea, dispareunia, disfunción sexual, insomnio, mareos, ortostatismo, prurito, parestesias, y es el gran síndrome, digamos, general de la fibromialgia y que tanto limita al paciente. ¿Cómo se diagnostica la fibromialgia? Pues primero teniendo en claro lo que me he dedicado antes a hablar de diagnóstico diferencial, eso lo tenemos que tener claro. Y luego aquí os pongo los famosos criterios de los puntos gatillos, que se basan en esta publicación de 1990, de que el paciente cumplirá criterios de fibromialgia cuando tiene síntomas de dolor generalizado en la parte de arriba y abajo del cuerpo, de la derecha a la izquierda, y que por lo menos tiene 11 de 18 puntos gatillo. ¿Qué pasa con estos criterios del 90, que a lo largo de los años que se ha visto? Pues por un lado, se ha visto que la mayoría de los reumatólogos pueden diagnosticar a un paciente de fibromialgia sin necesidad de los puntos gatillo. Y por otro lado, que otros médicos no especializados en las enfermedades osteoarticulares, si no están entrenados desde el punto de vista de exploración articular, pueden sobreusar, ¿no?, sobredosificar esos puntos, no dosificar, sino sobreuso de esos puntos gatillos y diagnosticar. Si yo quiero, todo el mundo puede sacar 11 puntos gatillos de 18. Y por lo tanto, el uso de los puntos gatillo siempre ha estado muy discutido. De tal manera que en el 2010 se buscaron nuevos criterios de fibromialgia, que yo me voy a detener aquí un poquito a explicaros, ¿de acuerdo? El paciente cumpliría criterios de fibromialgia. Os lo he puesto en inglés porque lo voy a explicar porque me gusta, en cuanto a los criterios diagnósticos, la traducción se pierde mucho. Ver los originales en inglés pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, el índice de dolor generalizado, que es el WPI mayor de 7. Ahora veremos lo que es eso. Más escala de la severidad de los síntomas, mayor de 5. O un WPI de 3 a 6 con una escala de severidad de los síntomas mayor de 9.
por lo menos 3 meses y que el paciente no tenga ninguna otra enfermedad que pudiera explicar los síntomas. Os voy a explicar un poquito qué es el WPI, para que lo veáis. El WPI marca 19 áreas anatómicas, ¿de acuerdo? Y se marca de 0 a 19 si son dolorosas. Si vamos para atrás, cumpliría criterios más de 7. Igual a 7 o 3 a 6 si la severidad del dolor más de 9. ¿Y cuál es el índice de severidad del dolor? Pues aquí lo tenéis. Muy de 0 a 3, fatiga, el despertar no reparador, síntomas cognitivos, que esto está bastante discutido, y luego síntomas somáticos, que también está un poquito bastante discutido. Los síntomas, unos cuantos síntomas, es una escala bastante subjetiva, ¿vale? ¿Qué les pasa con estos nuevos criterios diagnósticos? Pues primero, que se ha comprobado que más del 25% no cumple criterios antiguos. Segundo, que no tienen en cuenta, no se ha confirmado su valor prospectivo en estudios posteriores. Y además, no tienen en cuenta la exploración física del paciente. Tercero, que tampoco tienen en cuenta pruebas complementarias. Y por lo tanto, estos criterios a día de hoy, los médicos pues, se están revisando, y por lo tanto, respecto a los criterios de diagnóstico de la fibromialgia, pues yo creo que todavía se dará mucho de qué hablar, ¿vale? Y bueno, y finalmente vamos a hablar del tratamiento de la fibromialgia. Consideraciones especiales, tratamiento rehabilitador, tratamiento farmacológico, tratamiento psicológico, tratamientos alternativos, terapia de grupo, asociaciones. Pues yo me he puesto aquí que, Dios mío, esto puede ser el caos. Yo lo voy a intentar un poquito resumir, ¿de acuerdo? Y sobre todo pues lo mismo, para que queden las ideas y los mensajes claros en la medida de lo posible. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la fibromialgia? Teniendo en cuenta que la fibromialgia a día de hoy es una enfermedad que no tiene cura. Reducir los síntomas mayores de la enfermedad, dolor, fatiga, insomnio. Corregir el trastorno de la conducta, de adaptación o del estado de ánimo si existiese. Disminuir el grado de incapacidad y limitación y reintegración social. Tenemos que conseguir que el paciente con fibromialgia lleve una vida normal con fibromialgia, porque como obviamente no tenemos cura, pues tendrá que llevar el tema de la fibromialgia, y esto sería lo ideal. ¿Cómo debemos intentar conseguir esto? Pues primero con un tratamiento combinado y multidimensional. ¿A qué nos referiremos? Pues que las vertientes físicas, psíquicas y farmacológicas no se pueden ir por separado, van todas juntas. Y ya veréis cuáles van a ser los pilares del tratamiento. Y si se falla desde abajo, la pirámide no se va a sustentar, ¿de acuerdo? Y luego nos podemos ir a buscar otras cosas, pero si lo básico falla, pues desgraciadamente el resto probablemente poco efecto va a tener. Tratamiento multidisciplinar. ¿A qué nos referimos con esto? Aunque a largo plazo las unidades multidisciplinares para el tratamiento de la fibromialgia no terminan de dejar claro si sirven o no sirven, y teniendo en cuenta que muchos pacientes a lo mejor no necesitan un tratamiento multidisciplinar, si bien es cierto que si vas a hacer un tratamiento físico rehabilitador y a lo mejor una evaluación psicológica, pues que sean expertos sobre ese campo que te lo evalúen de manera conjunta, eso sí, que sea de una manera coordinada, como luego veremos. Y finalmente, tratamiento progresivo y escalonado. Es decir, los niveles de atención y de agresividad en la intervención, en el tratamiento, variarán en función de la gravedad de cada paciente. Y además, de cada momento. La fibromialgia es una enfermedad crónica y por lo tanto fluctuante. A lo mejor un paciente lleva una temporada muy buena y en un momento tiene un brote, y en ese brote, pues en vez de a lo mejor necesitar solamente un tratamiento rehabilitador, pues le ponemos un poco de tratamiento farmacológico y alguna otra cosa, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el tratamiento será progresivo, escalonado según la necesidad y la gravedad de cada paciente. La mayoría de los pacientes deberían llevarse en atención primaria con alguna ayuda de especialidad, y estos pacientes pues a lo mejor necesitan un tratamiento hospitalizado pues más intenso. Estos son los pilares de los que voy a hablar: tratamiento rehabilitador, o el plan rehabilitador, tratamiento psicoterapéutico, tratamiento farmacológico, y luego quiero hacer algunos comentarios sobre las terapias alternativas. Tratamiento rehabilitador, ahí lo tenéis, son 3 escalones, y cada escalón es más complejo, cada escalón requiere más recursos, y cada escalón, generalmente del primero al segundo al tercero, tiene que ser derivado, y también va a depender de los medios, de dónde se encuentre el paciente, de qué posibilidades sanitarias tiene, de dónde, si hay posibilidades de ofrecerle todo esto o no. Pero yo quiero hacer una atención especial.
Esto es el tratamiento principal de la fibromialgia. Deporte, sueño y alimentación. Y tú me puedes decir, joder, pues tampoco es que dice nada nuevo. Digo, no, pues esto para cualquier enfermedad. Pero yo siempre contesto lo mismo, ya, pero yo puedo llevar la alimentación que a mí me da la gana, puedo dormir lo que a mí me dé la gana, y a lo mejor puedo tener sobrepeso porque me lo puedo permitir, porque no me duele nada. Pero a un paciente con fibromialgia no se lo puede permitir. Y entonces, y si no tenemos claro esto, vete a la unidad del dolor, vete a donde te dé la gana. ¿De acuerdo? Si los pilares del tratamiento no los tenemos claros y no nos centramos en esto, si no nos centramos en lo importante, que esto requiere tiempo, dedicación, cambio de conducta, que ya de por sí es un tratamiento, pues entonces lo demás no hay nada que hacer. ¿Vale? Deporte. El tratamiento aeróbico, natación, el caminar, la bicicleta, el baile, el entrenamiento cardiopulmonar. Eso ha demostrado que mejora el dolor y la fibromialgia. Es que lo ha demostrado. Los pacientes que consiguen incorporar eso a la rutina habitual tienen menos dolor y llevan mejor esta enfermedad. No se puede llevar bien una fibromialgia si no tenemos una vida ordenada. Yo me la puedo permitir una vida desordenada, un fibromialgico no. Y si no quiere hacerlo, está fallando en los pilares del tratamiento. Y le va a doler más. ¿De acuerdo? Y luego la alimentación. Bueno, el sobrepeso no voy a hablar. Obviamente un paciente que tiene un sobrepeso y no quiere perder peso es que no le importa tener dolor. Y tampoco vamos a entrar de ello. Pero la alimentación sí que quiero, porque hay se habla mucho del tema, explicar por dónde viene todo el tema del gluten, todo el tema de las intolerancias alimenticias. ¿Cuál es la base de por qué está relacionada la fibromialgia con las intolerancias alimenticias? Pues porque muchos pacientes que les teníamos diagnosticado de fibromialgia los hemos sacado, porque resulta que le hemos sacado una intolerancia alimenticia. Imaginaos tener una gastroenteritis. Cuando uno tiene una gastroenteritis está fatal, le duele todo el cuerpo. Le duele todo el cuerpo. Pues ahora imaginaos tener una gastroenteritis subclínica. Me encuentro mal, no sé lo que me pasa, pero no hay ningún síntoma. Pues eso es lo que muchas veces le pasaba si continuamente estás tomando lactosa y tienes una irritación crónica y tú no sabes lo que te pasa. Bueno, pues eso